compraron esto, lo trajeron un poco leído, no importa si es otro. El mío es viejo, pero no, es del 2015, pero no cambió. Bueno, lo trajeron leído, más o menos, con todo el nada que hacer. No tenés nada que hacer, Agustín. Está bien. Bueno, vamos a tratar de escucharnos entre todos porque somos muchos. El laboratorio de hoy no es muy largo, para nada. Lo que a mí me interesaría es que acá en la primera parte donde están los objetivos, uno de los objetivos dice interpretar los resultados obtenidos. Si ustedes se van de acá más o menos con una idea aproximada o con una idea firme, con una certeza de saber interpretar los resultados obtenidos, yo me doy por realizada. Yo a los chicos que había tenido la clase pasada les había dicho, entonces lo digo a los que eran de Nati, que capaz también se los dijo, que microbiología, sobre todo la microbiología de defensa, al ver los grandes síndromes, es decir, al ver un conjunto de signos y síntomas, y en base a eso, a empezar a elaborar un razonamiento, un pensamiento médico, facilita mucho las cosas. O sea, yo los chicos que había tenido en la comisión anterior, ahora a las 4 rendían semiología. Y nos habíamos puesto a repasar algunas cosas que también excedían un poco a lo que es micro, pero en realidad no exceden nada, porque a vos te viene un paciente con una cierta sintomatología y yo en base a eso pido y solicito un examen. Entonces, si yo te digo que viene una mujer que tiene disuria, poliaquiuria y tenesmo, estoy hablando de semiología, pero bueno, ahora si vos me decís, yo pienso que tiene una infección urinaria, secundaria de una bacteria, que es lo más frecuente, y en base a eso te voy a solicitar una orina, estoy hablando de micro. Entonces lo que ustedes tienen que ser capaces ahora es de empezar a elaborar justamente ese pensamiento, a relacionar un poco los contenidos y a ver, por un lado la parte semiológica, por otro lado la parte microbiológica, ¿no? Si ustedes son capaces de ir dándole esa forma a su conocimiento, se van a simplificar mucho las cosas y van a entender la materia desde otro lado. En orden de frecuencia, en los meses fríos del año, ustedes van a salir de acá, van a ir a una guardia y van a ver infecciones respiratorias, infecciones urinarias y gastroenteritis. Si estamos en los meses cálidos del año, van a ver gastroenteritis, infecciones urinarias, infecciones de vías respiratorias. O sea, nunca se van a desligar de la infección urinaria, ¿no? Desde el punto de vista intrahospitalario, la causa número 1 de infecciones es la infección urinaria, sobre todo en pacientes que están sondados. La causa número 2 de infecciones intrahospitalarias son las infecciones pulmonares, la neumonía intrahospitalaria. La infección urinaria intrahospitalaria tiene un pronóstico reservado, pero por lo general no te mata al paciente. Una neumonía intrahospitalaria tiene un pronóstico reservado y te mata al paciente. Pero de cualquier forma, bueno, sirve saber si la infección urinaria es adquirida en la comunidad o intrahospitalaria justamente por eso, por lo que es el pronóstico y por lo que es el tratamiento, porque por lo general cambian los agentes etiológicos, los agentes etiológicos son siempre más resistentes, más difíciles de tratar, y además si el paciente está hospitalizado es un paciente que tiene por lo menos alterado su sistema inmunológico, sea cual sea la causa, entonces va a ser un paciente siempre con un pronóstico más reservado. Bueno, eso más o menos que yo les estoy diciendo es lo que dice acá en el punto de partida. Yo a veces uso bastante el material de estudio porque si no es como que lo compran y no lo leen nunca, entonces de última si no lo leen en la casa o no lo leen antes de venir, lo leemos acá. Habla un poco también de cuál es la definición de infección urinaria, habla un poco también del lugar de adquisición, se lo puede adquirir en el seno de la comunidad o intrahospitalaria. Para que una infección sea intrahospitalaria, independientemente si el foco es urinario o el foco sea pulmonar o cual fuere, tienen que pasar por lo menos unas 72 horas de que el paciente se encuentre internado en el hospital, porque a partir de esas 72 horas cambia la característica de la microbiota habitual de la piel, sobre todo a la transitoria, se coloniza con los gérmenes del hospital, y ahí sí, el paciente adquiere la infección en el seno del hospital. Si un paciente
por X causa tiene que ser internado y antes de las 72 horas a las 36 horas debuta con fiebre y tiene foco urinario, por más de que el diagnóstico haya sido dentro del hospital, lo adquirió afuera. Eso también me interesa justamente por eso que les estoy diciendo, por los gérmenes y la sensibilidad de los gérmenes. Antes de las 72 horas es en la comunidad, más allá de las 72 horas es intrahospitalario. Independientemente, sacando lo intrahospitalario, cuando hablamos de las infecciones urinarias adquiridas en la comunidad, independientemente la edad, siempre es más prevalente en el sexo femenino que en el sexo masculino. Por una cuestión fundamentalmente anatómica. La uretra de la mujer mide aproximadamente 3 centímetros, la uretra del hombre mide aproximadamente 13 centímetros. El mecanismo de adquisición más frecuente es la vía canalicular ascendente. Los microorganismos, por un mecanismo de translocación desde la región perianal, se movilizan y colonizan, ¿no?, la mucosa de la vejiga y provocan los síntomas. Bueno, además el hombre cuenta con la próstata libera secreciones, dentro de esas secreciones hay una enzima que es la lisozima que tiene una acción bacteriostática y bactericida. Por lo tanto, además de la longitud de la uretra, las características de sus secreciones hacen que el hombre sea más difícil que se agarre este tipo de infecciones. Bueno, de acuerdo a su adquisición en la comunidad intrahospitalaria, de acuerdo a la sintomatología, ¿no?, de acuerdo al cuadro clínico, se clasifican en altas o bajas. ¿Cuál es la diferencia? La fiebre. La fiebre. ¿Quién tiene fiebre? Las altas. Las altas. ¿Y qué más? Hay otra diferencia. El decaimiento general. El examen físico. Dolor a tu hipertensión. Claro. Las infecciones urinarias bajas, las que afectan la mucosa de la vejiga, se manifiestan fundamentalmente con disuria, polaquiuria y tenesmo. Y puede referir dolor suprapúbico o en la región hipobaja. Mientras que las otras se manifiestan con este síndrome miccional y además tienen fiebre, al examen físico tienen puño percusión positiva y un estado tóxico infeccioso. Tienen como un mal estado general, taquicardia, bueno, si están complicadas pueden tener algún tipo de hipotensión. De acuerdo a eso, también en las características del paciente, las infecciones urinarias se las puede clasificar en complicadas o no complicadas. Las no complicadas son aquellas que acontecen en pacientes que no tienen ningún tipo de factor de riesgo, ya sea anatómico o funcional, mientras que las complicadas son aquellas que acontecen en pacientes que tienen factores de riesgo, ya sea anatómicos como funcionales, ¿no? Por ejemplo, en un paciente diabético, tenga la edad que tenga, yo necesito hacer un diagnóstico de certeza y hacer un tratamiento con un buen esquema. Por lo general se usan esquemas largos, ya sea una cistitis o una pielonefritis. ¿Por qué? Porque el paciente diabético, nunca digan que el paciente diabético hace muchas infecciones urinarias y tiene mayor facilidad para hacer infecciones urinarias, porque como tiene mucho azúcar en sangre, la orina es dulce y a las bacterias le gusta el azúcar. El paciente diabético es un paciente que está inmunodeprimido y es un paciente que tiene la posibilidad, que está predispuesto a hacer cualquier tipo de infección. Entre ellas, las infecciones urinarias son como las que ganan la incidencia, la frecuencia, pero por su estado de inmunodeficiencia, porque su estado de hiperglicemia hace que los leucocitos tengan alteraciones tanto en la movilidad como en la acción, la función fagocitaria está disminuida, por un montón de cuestiones, ¿no?, funcionales, no porque tengan mucha azúcar en la orina. Eso lo digo porque lo dicen, no porque lo inventan. Y capaz que alguno de ustedes también lo haya pensado. Bueno, de acuerdo a su localización, altas o bajas, pielonefritis o cistitis, de acuerdo a si están complicadas o no complicadas, de acuerdo a las comorbilidades. De acuerdo a su sitio de adquisición,
Por su vía de adquisición, ya hablamos, la canalicular ascendente. También se puede adquirir una infección urinaria por diseminación hematógena, es raro. Por lo general, cuando hay una bacteriemia, el foco se localiza más en pulmones, en el árbol respiratorio, más que en el árbol urinario. También, cuando hablan de diseminación hematógena y lo quieren relacionar con las vías urinarias, más que nada van hacia el lado de tuberculosis, o tuberculosis renal. Muy poco. Pero bueno. Y después, bueno, por secundar instrumentaciones génico-urinarias, urológicas en el hombre. Y bueno, por vía linfática también es una vía de adquisición, no está documentada, pero bueno, hay que decirla. Fundamentalmente es la canalicular ascendente. Por lo general empiezan siendo cuadros bajos, que no se tratan o están maltratados, que terminan en un cuadro alto. Bien. Dos conceptos que tienen que manejar bien es el de reinfección y el de recidiva. ¿Alguno lo quiere leer? A ver, acá está, por si no lo leyeron. Dale. Reinfección. Infección urinaria recurrente por el mismo microorganismo o por otro con una separación mayor a 6 semanas. No requiere estudio urológico con infección de mujeres con pielonefritis, con infección por ejemplo con Protus. ¿Y recidiva? Recurrencia de la infección urinaria por el mismo microorganismo en un tiempo menor de 6 semanas. Una infección urinaria, posibles causas, tratamientos cortos, tratamientos con antimicrobianos, inadecuados de anomalía renal subyacente, como litiasis, construcción, metástasis. Claro. En la reinfección puede provocarlo el mismo germen o una especie distinta u otro género. Pasan más de 6 semanas y el paciente o la paciente vuelve a tener una infección urinaria. En la recidiva, la infección urinaria inicial, por X motivo, ya sea por mala adherencia del paciente al tratamiento o por una mala elección del tratamiento, o lo que fuere, el paciente vuelve a estar sintomático por el mismo germen inicial. Bien, por lo general las infecciones urinarias no complicadas adquiridas en la comunidad, en más del 90% de los casos son secundarias a Escherichia coli. Después, en un orden de frecuencia, los agentes etiológicos más frecuentemente aislados tenemos a Proteus, Klebsiella, cualquier otro género que esté dentro de las enterobacterias. El Staphylos saprophyticus, por lo general, está asociada a infecciones urinarias en mujeres jóvenes relacionadas al coito. Y después tenemos a las enterobacterias, a los enterococos. Después, los agentes etiológicos más frecuentemente aislados en las adquiridas en el hospital, intrahospitalarios, tenemos Pseudomonas, Acinetobacter, Klebsiella resistentes, Enterobacter. Después habla acá en el apunte de los mecanismos de defensa del huésped y cuáles son los factores predisponentes. El principal mecanismo de defensa que tiene el organismo para evitar tanto el hombre como la mujer, fundamentalmente la mujer, porque el hombre ya contamos con la secreción prostática que dijimos anteriormente, para evitar que tanto el hombre como la mujer tengan infecciones urinarias, es el mecanismo de barrida de la orina. Eso por una cuestión de arrastre, si hay alguna translocación bacteriana, por una cuestión mecánica lo va barriendo. De hecho, una de las principales causas que hace que la mujer sea más propensa al hombre a tener infecciones urinarias es el hábito de reproducción. Muchas mujeres no van muy frecuentemente al baño, tienen largas horas, 6 horas o más, sin ir al baño y después terminan haciendo infecciones urinarias más frecuentes. Por eso, uno de los pilares en el tratamiento a la hora de tratar una infección urinaria es que el paciente tome más de 3 litros de agua por día, cosa de que vaya al baño y se lave. Acá tenemos, ¿alguno lo quiere leer? Mecanismos de defensa del huésped, del hospedero.
presencia de inmunoglobulina A, longitud y secreciones prostáticas en varones, vejiga, flujo urinario, factores intrínsecos de la mucosa, leucocitos, inmunoglobulinas, urea, alta o baja osmolalidad, bajo pH, lisosima, y uréteres, esfínter que impide el reflujo vésico-ureteral. Esto es importante sobre todo en pediatría. En pediatría, bueno, una vez cuando tiene un paciente que tiene síntomas urinarios, decide estudiarlo completo, o si es el primer episodio, decide tratarlo de forma empírica sin pedir ningún otro estudio. Eso vale para el adulto, sobre todo para el adulto joven. En la población pediátrica, las infecciones urinarias no son frecuentes. Y cuando ocurren, por lo general, acontecen en personas que tienen alteraciones anatómicas, fundamentalmente cuando tienen reflujo vesicoureteral. Entonces, en un paciente pediátrico, sobre todo en uno menor de 7 años, las infecciones urinarias, sean hombre o sean mujer, se estudian siempre, tanto con un urocultivo como con algún estudio por imágenes, ya sea una ecografía o un estudio funcional, porque lo que me interesa ver es esto, que no tenga reflujo vesicoureteral. Bueno, después quería decir otra cosa. Bueno, ahora volvemos. Factores predisponentes, los que alteran los mecanismos de defensa locales. ¿Quién los lee? Intrínsecos, pH vaginal alto, elevada densidad de receptores paradecinas, configuración anatómica urogenital femenina, micción anormal, coito, embarazo, obstrucción del tracto urinario, diabetes mellitus, reflujo vesicoureteral, trasplante renal, ¿lo otro también? Sí, al extrínseco. Hospitalización y instrumentación del tracto urinario. Vale. Acá me gustaría hacer una aclaración con respecto al embarazo. En el embarazo, uno tiene los controles prenatales, que son toda una serie de visitas y encuentros que tiene la madre previo a que nazca el niño. Eso está reglamentado por el Ministerio de Salud. Mínimamente se exigen unos 5 controles antes de la fecha probable de parto, y esos controles están en determinadas semanas, ¿no? Ahora, durante el embarazo tenemos 3 trimestres y de forma obligatoria, porque está contemplado, la mujer embarazada tiene que tener un urocultivo de rutina por trimestre. ¿Por qué? Porque tanto por cuestiones mecánicas, por la posición del útero y todas las modificaciones anatómicas que el útero va haciendo dentro del cuerpo de la mujer, como por cuestiones funcionales, la mujer embarazada está más propensa a tener infecciones urinarias que la mujer que no está embarazada. Ahora vamos a ver bien qué es lo bacteriuria asintomática, pero una mujer embarazada tiene más probabilidad de ser bacteriurias asintomáticas que la no embarazada. En la no embarazada, la bacteriuria asintomática no se trata, no se le da relevancia justamente porque es asintomática. Y se ha visto que si tiene un sistema inmunológico indemne, su organismo, esa colonización la va a neutralizar. Mientras que en la mujer embarazada, la incidencia de bacteriuria asintomática en comparación a la no embarazada es más alto, y está demostrado que esa bacteriuria asintomática después evoluciona a un cuadro clínico sintomático. La probabilidad de ser pielonefritis, es decir, infecciones urinarias altas, es mucho mayor. La gran mayoría de los casos terminan en pielonefritis, y eso termina en retardo en el crecimiento intrauterino, bajo peso a nacer, ruptura prematura de membranas, amenaza de parto prematuro y un montón de otras cuestiones. Por lo tanto, la mujer embarazada, acuérdense, una vez por trimestre, un urocultivo de rutina. El objetivo es pesquisar la bacteriuria asintomática, porque es uno de los únicos casos en donde se trata siempre. Por más de que no tenga clínica, yo lo trato para evitar las complicaciones. ¿Y por qué? Les digo por qué me aparece acá el embarazo. Bueno, el embarazo, por las modificaciones mecánicas y hormonales, predispone a la mujer a tener el reflujo vesicoureteral, ya lo hablamos. Bueno, otra cosa que quería decir en relación al cuadro clínico. Les hago una pregunta. ¿Puede haber una infección urinaria baja con fiebre? ¿Sí?
¿Alguien dice lo contrario? ¿Y por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? Puede estar usando otra enfermedad. No, porque no estaría haciendo un proceso inflamatorio. La infección urinaria, cistitis. Estamos hablando de cistitis. ¿Cómo se manifiesta? Bien. Y la pielonefritis es la alta. ¿Y cómo se manifiesta? En una mujer que tiene disuria, polaquiuria y tenesmo, mujer, ¿qué tiene? Clínicamente, ¿qué tiene? Una cistitis. Y si tiene disuria, polaquiuria, tenesmo y fiebre, ¿qué tiene? Una pielonefritis. Puede ser que la infección urinaria alta es la que está sin fiebre. Por lo general curso con fiebre. Pará, yo te voy a hacer otra pregunta ahora. Un hombre que tiene disuria, polaquiuria y tenesmo, ¿qué tiene? ¿Una? No escucho. Una baja. Y si tiene disuria, polaquiuria, tenesmo y fiebre, ¿qué tiene? No existe, grábense esto, no existe infección urinaria baja con fiebre. Si tiene fiebre en la mujer es alta. Si tiene fiebre en el hombre puede ser o una pielonefritis o una prostatitis. Acuérdense, el hombre tiene la próstata. La prostatitis sí da fiebre. Si tiene fiebre es o una pielo o una prostatitis. Pero no existe infección urinaria baja sin fiebre. Con fiebre, perdón. ¿Quieres decir algo? No. ¿Quieres decir algo? Nosotros en serio nos habían dicho que la fiebre no era un patrón determinante para diferenciar algo de bajo. No sé si fiebre elevada o una febrícula. Que tiene una infección urinaria, estamos todos de acuerdo. Que tiene una infección urinaria alta, que tiene una infección urinaria baja, con fiebre no existe. La cistitis no tiene fiebre. El tratamiento es exactamente el mismo, lo que cambia son los días. Uno lo tratan 3, otro 7, otro 14. Esos son criterios de tratamiento. Ahora, la cistitis no tiene fiebre. La pielonefritis tiene fiebre. A veces en los adultos mayores o en personas, es cierto, hay personas que no tienen fiebre, sobre todo los adultos mayores, pero porque tienen alterado por lo general sus mecanismos de defensa. Pero no es así. Eso está en cualquier lado, es una pregunta tramposa de examen, de hecho. La cistitis no tiene fiebre, la pielonefritis tiene fiebre, de hecho es lo que prácticamente las diferencia. Ahora, ojo en el hombre puede tener un síndrome miccional con fiebre, pero no está afectado el parénquima renal, sino que está afectado el parénquima prostático, cosa que no tiene la mujer. Bien. Entonces yo tengo todo este cuadro clínico y lo que a mí me interesa es hacer un diagnóstico. Sospecho que puede tener una cuestión infecciosa. ¿Qué solicito? Un urocultivo. ¿Cuál es la muestra del urocultivo? La orina. ¿Cómo puedo recoger yo la orina? La primera día, el derecho de carta, El chorro medio. Esa es una de las formas, ¿no? Ahora, previo a eso, ¿qué tengo que tener en cuenta? una limpieza, una sepsis. Bien. Bueno, ¿y cómo le decías al paciente? El paciente no tiene idea, no la primera vez que tiene un cuadro así, tiene que tomar una muestra. Se limpa, a la mañana se limpia, se tiene el prepucio, sacar el prepucio y hacer una limpieza con agua, jabón, descartar el chorro inicial, captar el chorro medio en el poquito ahí. Bien, y también descartar el último. Bien, un frasco estéril de boca ancha. Idealmente el primer pis de la mañana, porque la orina está bien concentrada. Si no es el primer pis de la mañana, se trata de que
tenga por lo menos unas 4 horas de retención en un frasco estéril de boca ancha. Primero, todo lo que es el lavado de los genitales externos, tanto del hombre y de la mujer, con un jabón neutro, no que tenga antisépticos, y idealmente que se seque con una toalla limpia. Antes de tomar la muestra, si estamos hablando de una mujer, lo ideal es que se coloque algún tampón vaginal, como para que el flujo vaginal no contamine la muestra. Bien, después de eso, descarta el chorro inicial, porque la parte distal de la uretra está colonizada con la microbiota perianal, y esto por un mecanismo de arrastre tornaría más sensible la muestra, más representativa la muestra. Coloca el chorro medio aproximadamente entre unos 10 y unos 20 mililitros de orina. Esto no es necesario que venga tanto. Eso inmediatamente lo tapa y lo remite al laboratorio. Ahora, la orina, sobre todo en los meses cálidos del año, se transporta en un ambiente frío. Algunos laboratorios de Rosario, cuando vos vas a buscar el kit, te lo dan en una caja de tergopol y dentro del tergopol te dan un refrigerante, porque idealmente se tiene que transportar entre unos 4 a unos 8 grados. Si no lo puedo transportar inmediatamente al laboratorio, se guarda en la heladera un máximo de 24 horas. Si no, pierde representatividad la muestra. ¿Por qué? Porque si yo acá en esta muestra tengo bacterias o gérmenes, lo que fuera, y está a temperatura ambiente, y más si la temperatura ambiente es elevada, esto es un caldo de cultivo como para que me crezca todo lo que hay acá adentro. Y me puede dar falsos positivos, ¿no? ¿De acuerdo? Aumenta la biomasa. Entonces hay que tratar de conservarlo en un medio frío, como para no modificar la muestra y que sea lo más representativo posible. Una vez que viene al laboratorio, lo que nosotros hacemos es lo siguiente. Bueno, acá está en este cuadro de las etapas la fase analítica, la solicitud del examen, la toma de muestra y el transporte. Ahora vamos a la fase analítica. Acuérdense, acá tenemos tipos de muestra. La muestra siempre es la orina, lo que varía es cómo la recolectamos. La podemos recolectar el chorro medio, esto sería un método no invasivo, o después tenemos los métodos invasivos, ¿no? La punción suprapúbica, eso por lo general se hace con pediátricos, con lactantes. Ahora, imagínense que una punción suprapúbica por lo general lo hace un médico bien entrenado, un cirujano, un anestesista. No es una boludez hacer una punción suprapúbica a un lactante. Realmente tiene que estar justificado el pedido. El paciente tiene que estar grave, yo necesito aislar un germen para ver la sensibilidad y dirigir un tratamiento. Si no, esto no se hace. O por cateterización vesical. En aquellos pacientes por lo general que son incontinentes se les coloca una sonda, a través de esa sonda se toma la muestra. Después tenés los métodos no invasivos. La orina del segundo chorro, que es lo más frecuente, orina por colector y el catéter vesical evacuatorio. Siempre que el paciente esté sondado, ya sea de forma intermitente, porque tiene, qué sé yo, una vejiga neurogénica, le cuesta mucho colectar la orina, va un enfermero a su domicilio o el paciente va a un centro donde le colocan una sonda y directamente se recoge el pis que viene a través de la sonda, ¿no? O sea, se coloca la sonda, el enfermero o el médico está por debajo ya esperando el pis que viene y esa es la muestra, ¿no? Ahora bien, cuando el paciente está hospitalizado, nunca, y que ustedes piden una orina para hacer un cultivo, un estudio microbiológico, nunca hagan lo que hacen por lo general en todos los centros, que es recoger directamente la orina de la bolsa. Eso no se hace, eso está pésimo, pierde representatividad el estudio. ¿Qué es lo que hay que hacer? O directamente se punza la sonda de este lugar, que para eso está, se aspira y se obtiene la orina de acá, y eso va a un frasco de boca estéril, o si no se descarta la aguja y se pone en la genitura un obturador y eso se remite al laboratorio, o se cambia la sonda. Y cuando se cambia la sonda, lo mismo, directamente la orina que fluye a través de la sonda es lo que se recoge en el frasco y eso se remite al laboratorio. ¿Me entendieron? Nunca directamente de la bolsa que está ahí colgando. Nadie quiere colocar una sonda. Por lo general te hacen la fácil de, bueno, te sacan el cosito de abajo y
Eso ténganlo en cuenta el día que ustedes trabajen. Exijan que trabajen bien. Y a diferencia de lo que son los hemocultivos, que a veces lo que se cultiva es la punta del catéter, nunca en microbiología se cultiva la punta de la sonda. No tiene valor diagnóstico. Bueno, ya hablamos de las muestras. Por lo general la que más frecuentemente se pide es la orina nasal. La muestra viene acá al laboratorio. ¿Qué hacemos nosotros en el laboratorio? ¿Vieron ese cuadro? ¿Ustedes qué pedirían? ¿Estudios directos o estudios indirectos? ¿Y en el directo qué se busca? Pero el directo, ¿qué estamos observando? Buscamos directamente al microorganismo. Bien. Dentro de la investigación, dentro del directo, tenemos la observación y el cultivo, ¿no? Observación macroscópica. A lo sumo, nosotros en una infección urinaria, la orina va a estar concentrada, va a tener un color bien amarillo, oscuro o rojo, ¿no? Hematuria. Más que eso no vamos a ver turbidez y alteraciones en el color. En fresco. ¿Le sirve el fresco acá? Es uno de los pocos estudios en bacteriología que tiene tanta rentabilidad diagnóstica. A nosotros nos traen esto, el lápiz. ¿Nosotros qué hacemos como en la mesada? Nosotros tenemos estos tubos, agarramos parte de la muestra, lo ponemos en este tubo, agarramos otro tubo que está vacío de control y lo que hacemos es lo mandamos ahí a la máquina centrífuga. Después si se quieren acercar, a ver, ¿alguno tiene fuerza para llenarla si se lo muestro? ¿Es pesada? No. Ah, bueno, pensé que era más pesada. Porque son muchos. En la máquina, mostrase la calor. Vale, es una centrífuga. ¿Qué hago acá? Acá yo pongo esto y acá pongo uno de control del otro lado para hacer contrapeso, ¿no? Los dos tienen que estar más o menos con la misma cantidad de agua porque si no yo esto cuando lo enchufo y lo prendo va a una velocidad tal que si no le hago contrapeso se me sale todo el piso, ¿no? Lo mostramos acá. Esto se pone acá, se enchufa, se prende y en 5 minutos empieza a dar vuelta, 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 vuelta. Se centrifuga. Lo que yo tengo acá es el sedimento urinario. El tubo que tengo, descarto todo el agua, toda la orina, y me va a quedar un remanente de aproximadamente unos 0,5 mililitros. Eso es lo que voy a utilizar para hacer la observación en fresco. Agarro un portaobjeto, le coloco una gota una gota a partir de este tubo, un cubre, me voy al microscopio. Y en el microscopio, ¿qué voy a ver acá? Algo fundamental, la respuesta inflamatoria. Voy a ver si el paciente que tiene clínica de infección urinaria tiene leuco y o piocitos. Si ustedes interpretan esto, yo me voy. Grábense esto, no existe infección urinaria sin leucopiosituria. No existe. ¿Por qué? Porque a partir de eso ustedes van a tener que interpretar, ¿no? Por lo general, en la guardia, cuando ustedes piden una orina, porque viene una chica con un síndrome miccional, lo que les van a traer es el físico-químico. Y en el físico-químico, ¿por qué? Porque el cultivo tarda 72 horas. O sea, yo no voy a tener el resultado del cultivo inmediatamente. Y en el físico-químico va a haber una parte que dice L de leucocitos y otra parte que dice piocitos. Siempre todos vamos a tener una cruz de leucocitos. ¿Por qué? Porque eso forma parte del panel inmunológico constante que tiene nuestro cuerpo. Una cruz de leucocitos no es significativa para nada, no me está diciendo que hay una respuesta inflamatoria en agudo, me está diciendo que estamos bien, nada. Leucocito una cruz, piocito 0, nada. No hay infección urinaria, habría que ver el campo ginecológico cómo está. Puede estar teniendo una uretritis, puede estar teniendo una cervicovaginitis que me provoca disuria y bueno, tranquilamente.
siempre pregúntenle, sobre todo a la mujer que tiene síntomas urinarios bajos, cómo están las características del flujo. Si está aumentado, tiene mayor volumen, el aspecto, el olor, el color, porque los cuadros son muy solapados. Bien, ahora bien, tengo leucocitos 2 cruces, ya eso es significativo. Acá hay una infección urinaria, acá hay una respuesta inflamatoria activa, ¿no? Tengo leucocitos 3 cruces y piocitos 2 cruces, ya está, esto es diagnóstico, tiene una infección urinaria. Pero esto lo van a tener que correlacionar ustedes con la clínica. Acá, habla bien, leando. ¿Me entendieron algo? El sedimento lo que me permite ver es la respuesta inflamatoria del paciente. No tiene respuesta inflamatoria. Bueno, ¿hay algo activo? Sí, dale, tiene una bruta infección urinaria. Lo mismo pasa con los piocitos. Si tiene respuesta inflamatoria y no tiene piocitos, el foco no es urinario, el foco está en otro lado, muy probablemente sea genital. Si tiene uno, bueno, jerarquizar, qué sé yo, queda libre interpretación de cada uno, fíjate la clínica, espera el resultado del urocultivo. Si ya tiene esto, es una infección urinaria hasta que se demuestre lo contrario. Pero bueno, sedimento me permite ver reacción inflamatoria, respuesta inflamatoria. Ahora bien, a partir de la muestra clínica, directamente, bueno, a partir de esto nosotros podemos hacer un gram y obviamente en el gram podemos ver si hay bacilos o cocos y gram positivos o gram negativos. Pero en estos casos el gram no tiene tanta rentabilidad diagnóstica. A partir de la muestra clínica no solo hacemos el sedimento, sino que hacemos un cultivo. En el caso de las infecciones urinarias, por lo general, la gran mayoría de las veces pertenecen a la familia de las enterobacterias. La gran mayoría de las veces están asociadas sobre todo las no complicadas, Escherichia coli. Y lo que suele utilizarse son medios selectivos diferencial para las enterobacterias. Incluso el género de Escherichia coli tiene un medio selectivo diferencial que es el más complejo, que de acuerdo a los serotipos, de acuerdo a las colonias que crezcan, las colonias me van a dar un color puntual y en base a eso yo ya puedo por lo menos poner el nombre del género, no la especie, pero sí el género. Este es un medio selectivo diferencial, es un medio cromogénico, es el CLD, ¿no? Los medios cromogénicos, además de, como todo medio sólido, tienen glucosa, aminoácidos, sales, tienen sustancias cromogénicas que son, en este caso, incoloras. Estas sustancias cromogénicas son sustratos de enzimas que producen los microorganismos. Entonces, si yo tengo un asa, agarro una muestra clínica que es la orina, donde aparentemente hay bacterias, y la siembro acá, si la bacteria está presente, la bacteria para que cuando crece en el medio me va a liberar una enzima, esa enzima va a actuar con el sustrato cromogénico actualmente incoloro y por una reacción me va a virar el color del medio, ¿no? Y yo de esa forma, acuérdense, selectivo diferencial, ya voy orientando el diagnóstico hacia uno u otro género. ¿Me explico? Este es un cultivo donde creció Escherichia coli. Este es un medio negativo, o sea, un medio que no está cultivado. Sin empeorar. Bueno, acá exactamente no sé qué creció, pero vean que mira el medio. No, podés sospechar de una por las características de la colonia, no por el patrón de distribución en la placa. Por ejemplo, Escherichia coli, fíjate que sus colonias son bien precosas. Entonces, un ojo entrenado ya te ve esto, te dice una Escherichia, un ojo entrenado.
Claro. Sí, 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 sí. Ah, bueno. ¿Qué? ¿Ese es qué? No, esa es una placa que está contaminada. ¿Ves que te quiere ser más de una colonia distinta? Entonces capaz que está mal tomada la muestra. ¿Quién hablará? A jabón. Porque es un cosa Las infecciones urinarias bajas también van a tener cositas. Bueno, más o menos ahí para que vean el medio de cultivo, conozcan los cromogénicos, se usan mucho en las infecciones urinarias, en la parte de infección urinaria o enterobacteriana. Bueno, a partir de eso, si yo tengo, o sea, a partir del cultivo, si yo obtengo crecimiento, lo que tengo que ver son el recuento de colonias. A ver, nadie les va a preguntar cómo se cuenta una colonia y todas esas cosas porque es muy de mesada, de microbiólogo. Lo que ustedes sí tienen que saber es interpretar el resultado que el microbiólogo da. ¿Por qué? Porque a partir del crecimiento del cultivo, de lo que nosotros obtenemos en el cultivo, a nosotros nos van a informar lo siguiente. 10 a la 3 unidades formadoras de colonia. O 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Lo tienen ahí en el curso. En base a lo que crece en el cultivo, el microbiólogo eso lo ve y lo informa. ¿Y cómo lo informa? Lo informa como menos de 10 al 3 al cubo de unidades formadoras de colonia, entre 10 y 5 o más de 10 a la quinta unidades formadoras de colonia. ¿No? Entonces, ¿y acá qué hacemos? Atrás. 10 a 5 tenés sí o sí infección urinaria. Claro, acá vamos a empezar. Acá es donde entra el médico a interpretar los resultados. Obviamente no es lo mismo, como decíamos, una mujer que en un hombre. Viene una mujer. La mujer viene sintomática. Disuria, poliaquiuria tenemos. Vamos a hablar de infección urinaria baja o alta. Da igual, a la hora de interpretar el estudio lo mismo. Bien, pido el sedimento de orina. El sedimento de orina me dice que tiene reacción inflamatoria. Entonces, si tiene reacción inflamatoria, tiene. Tiene leucocitos, 2 cruces, mínimo. Biocitos, 2 cruces. Eso es reacción inflamatoria. Y tengo más, eso siempre me cuenta. Tengo más de 10 al cubo unidades formadoras de colonia. Entonces, tengo clínica, tengo respuesta inflamatoria y tengo más de 10 al cubo unidades formadoras de colonia. Ya está, hice el diagnóstico. Tiene una infección urinaria, la trato. Ahora el tema es cuando tiene menos de 10 al cubo. Oye, tiene menos de 10 al cubo. ¿Acá qué hago? Tiene respuesta inflamatoria. Tiene esto. Pero tiene menos de 10 al cubo. Puede ser contaminada la muestra. Puede estar contaminada la muestra, pero lo que es más importante es cuánta retención tuvo.
Porque por lo general el paciente va a la guardia con los síntomas, vos le pedís la orina y de ahí va al laboratorio y toma la muestra. Tiene poco tiempo de retención, entonces yo no puedo pretender tener una alta carga bacteriana cuando no tuvo retención. Entonces acá tenés que interpretar los resultados. Vos elegís si jerarquizás o no jerarquizás. Por lo general, bueno, si tiene muchos leucocitos y no tiene piocitos, capaz el foco es ginecológico y no urinario. Uno decide en base al criterio del paciente, en base al cuadro clínico, si jerarquiza o no jerarquiza, si no jerarquiza repite la muestra o lo que fuere. Bueno, ahora el sedimento de orina me dice que tiene células escamosas o trichomonas. La muestra está contaminada, ahora sí hay que repetirla. Y ahora bien, acá tenemos mujeres sintomáticas que no tienen reacción inflamatoria. O sea, tiene disuria o laquiuria y yo tengo en la orina, por lo general lo informan así. Tiene clínica, no tiene respuesta inflamatoria y tiene menos de 10 al cubo. Repetí la muestra, es otra cosa. Acá lo tenemos. Menos de 10 a la cuarta, evaluar el contexto clínico del paciente, soliciten una nueva muestra. Ahora, no tienen respuesta inflamatoria y tienen menos de 10 al cubo, no jerarquizan. Está en otro lado. El problema es entre el 10 al cubo y 10 a la 5, cuando la respuesta inflamatoria está ahí medio en el vaivén, bueno, ahí tienen que lo más conveniente siempre es pedir una nueva muestra, traten de cubrirse siempre ustedes. ¿Entienden? Más o menos. Es re importante saber interpretar esto. Y ahora les voy a contar por qué. Bien, decime. El adulto de la enfermedad de Colón, cuando no jerarquizar y cuando no jerarquizar. En realidad termina siendo bastante artesanal. ¿En qué sentido? Cuando a vos te llega un sedimento que tiene esto, ya está, no hay problema de diagnóstico. No tengo que interpretar nada. El tema es cuando a vos te llega esto, o cuando a vos te llega esto, ¿entendés? Ahí vos tenés una tríada. Acá tenés la clínica del paciente, el sedimento y lo que te arroja el cultivo. Y tenés que empezar a relacionar. Bueno, yo tengo un paciente que tiene clínica. El sedimento es dudoso. En el sedimento me dice que tiene respuesta inflamatoria, pero no tiene piocitos. Y yo que había dicho, no existe infección urinaria sin leucopiociturio. Voy a ver el cultivo. En el cultivo me dice que tiene menos de 10 a la 3 unidades de formadora de colonia. Tiene muy pocas colonias. Muy probablemente esa muestra esté contaminada. Repetilo o busca el foco si es una mujer en el aparato genital. Porque puede estar teniendo una candidiasis que le produce disuria, lo tenemos y el foco está ahí y no es urinario. Ahora, suponete que tengo la clínica, el sedimento es así y tengo menos de 10 a la 3, la paciente está asintomática y hay reacción inflamatoria y hay piocitos. Tiene pocas unidades formadoras de colonia, pero muy probablemente sea porque o tomó mal la muestra o no tuvo retención. Hay un montón de factores que pueden influir en este resultado, pero ya está, yo de 3 tengo 2 positivos, la trato. Mirate por esto, tiene reacción inflamatoria, tiene más de 10 a la 3, jerarquizo. Tiene reacción inflamatoria, tiene menos de 10 a la 3 y busca el foco en otro lado, repetí el estudio. Si está contaminada con células escamosas, es decir, está contaminado con flujo, o en el sedimento ve una trichomonas, está contaminado, que repita la muestra. Y cuando no tiene reacción inflamatoria y tiene en el cultivo menos de 10 a la 3, no lo jerarquices, está contaminada la muestra. No tiene síntomas, está la muestra contaminada. Ahora, cuando no tiene reacción inflamatoria y en el cultivo aísla una gran cantidad de colonias,
fíjate si tiene clínica, si no está embarazada, cómo está en la parte ginecológica. O sea, ya sé que es difícil porque es interpretar ya un estudio, pero es justamente eso, es interpretar los tres pilares. ¿Eh? Bueno, ahora vamos a la parte del hombre. En la parte del hombre también tengo un sedimento de orina con respuesta inflamatoria. La respuesta inflamatoria tiene más de 10 al cubo, lo jerarquizo. Tengo clínica, tengo respuesta inflamatoria y tengo un crecimiento de colonias. Ahora, en el hombre, tengo respuesta inflamatoria y tengo menos de 10 al cubo y no los jerarquizo. Muy probablemente la muestra esté contaminada. Pero acá abajo pone al cuadrado. ¿Cómo al cuadrado? Sí, acá en el cuadrito del cubo, pero en el cuadrito del cubo. Por función suprapúbica. Acá estamos hablando de recolección al acecho. ¿Por qué por función suprapúbica? Ahora te explico lo de función suprapúbica. En el hombre, sin reacción inflamatoria, menos de 10 al cubo, de más de 10 al cubo, evalúa el contexto clínico del paciente. Menos de 10 al cubo, no jerarquizar. Por lo general todo gira en torno a esto. Acuérdense siempre, es interpretarlo. Y ustedes van a interpretar en base a su experiencia, en base al contexto clínico del paciente. O sea, no es tan taxativo así, no es tan así y así. O sea, depende de la persona que vos tengas delante. Pero lo que les van a preguntar a ustedes en el examen y lo que van a hacer ustedes todo el tiempo en su práctica diaria va a ser interpretar esto. Van a ir jugando con estas tres cosas. Ahora les voy a decir por qué es tan importante y no es una boludez. Urocultivo por función suprapúbica. La función suprapúbica es una técnica que se hace bajo anestesia, la hace un médico que está muy entrenado y pulsar directamente la vejiga. Por lo general, salvo que yo aísle algún microorganismo que forme parte de la microbiota habitual de la piel, con que aísle una Escherichia coli ya está, es diagnóstico, porque es una técnica que se hace bajo condiciones de máxima asepsia. Por eso habla de que reduce el número de labios nasales. Es como la meningitis. La meningitis, el líquido cefalorraquídeo es un líquido estéril. Con que yo aísle un germen, ya está, el diagnóstico. Después habla de errores comunes en los urocultivos. Habla de varios ítems. Pero fundamentalmente habla de falla en la interpretación de los cultivos. No jerarquizar el sedimento urinario, falsos positivos o falsos negativos, y valoración inadecuada del recuento de unidades formadoras de colonias. ¿Por qué fallas en la interpretación? No jerarquizar el sedimento urinario. ¿Qué es lo que pasa todo el tiempo? Viene una mujer, y no es que la tenga con nosotras las mujeres, pasa que por una cuestión de frecuencia e incidencia es más frecuente en la mujer y punto. Viene una mujer que tiene, le dice, me duele acá, dolor suprapúbico o hipogastria. Y vos le decís, ¿tenés dificultad para orinar? No. ¿Tenés ardor para orinar? No. ¿Sentís que vas mucho más al baño? No. ¿Cómo es tu flujo? ¿Tiene unas características distintas a las habituales? No. Bueno, tiene dolor, algo hay que hacer. Está en una guardia, algo hay que hacer. Si tenés disponibilidad de una ecografía, le va a pedir una ecografía. Si no, algo que hay en cualquier lado, una radiografía, no le vamos a pedir una radiografía en este caso, y una orina. Esos son dos recursos que lo tenés en cualquier lado. Bueno, te pido una orina. Listo. Va la chica en plena edad fértil que tiene un dolor suprapúbico. Vos le preguntás, ¿se corre para algún lado el dolor? Y sí, se corre un poquito acá, tipo, te toca la fosa ilíaca derecha. Bueno, le pedís una orina. ¿Qué te larga la orina? Bueno, te va a largar el color, el aspecto, la turbidez, bla, bla, bla. En un lugar tenemos leucocito, en otro lugar tenemos piocito. ¿Y qué me dice la orina? Leucocito, 2 cruces, piocito, más. Cuando te ponen así es porque no hay nada.
informan esto: dolor suprapúbico hipogástrico que irradia un poco a fosa ilíaca, casi medio difuso el cuadro de reciente comienzo. Una persona que no sabe interpretar esto y o que no está muy experimentada, ¿qué te dice? Infección urinaria. Y manda a esta mujer con un tratamiento antibiótico, ciprofloxacina, 3-5 días a tu casa. Perfecto. Esta misma chica, que tiene 23 años, ingresa a las 48 horas con un cuadro peritoneal. ¿Por qué? O porque tenía un embarazo ectópico o porque tenía una apendicitis y el médico que la atendió no supo interpretar este resultado y la trató como una infección urinaria. Esto no es una infección urinaria porque no existe infección urinaria sin leucopiosituria. ¿Tiene respuesta inflamatoria? Sí, pero no tiene piocito. No la trates como infección urinaria porque no es. Este es el error más frecuente que hay en cualquier guardia cuando tenés un médico que no sabe interpretar un resultado. Pero al tener reacción inflamatoria tendría que buscar la causa grave. Puede ser, sí, pero no lo puedes tratar nunca como una infección urinaria. Buscar la causa por otro lado, obviamente. Pedir una ecografía, pedir un cultivo, pedir una interconsulta con un cirujano y que toque esa panza, cubrite de algún otro lado, pero no trates como infección urinaria a algo que no es. Porque acá no hay errores en el diagnóstico, acá hay una falla en el médico no supo interpretar un resultado. Esta es la utilidad que tiene el sedimento de orina. Por eso es importante, porque es el primer recurso que ustedes van a tener en una guardia y lo van a tener que saber interpretar. Y van a ver que todo el tiempo es esto, infección urinaria, después vuelven, vienen los casos complicados y después todo eso. Bueno, ¿el urocultivo cuál? ¿Del niño cuál es? ¿De función suprapúbica? Ah, bueno, de hecho, bueno, pero eso es más de la misma. Fíjate que todo gira en torno a 10 al cubo. 10 al cubo con respuesta inflamatoria, sin respuesta inflamatoria, no jerarquizar. Esto nadie se los va a pedir de memoria. Lo que sí los van a hacer es entrar en ese juego de tener un paciente asintomático, le pido una orina, en el sedimento tengo leucocito una cruz, piocito una cruz. ¿Qué haces? Sí, fíjate la clínica, repetí el estudio. Una infección urinaria, no creo que sea. Tengo un paciente que tiene síntomas urinarios, le pido una orina y en el sedimento tengo 4 cruces de leucocito, 3 cruces de piocito. Ya está. Después te van a querer hacer relacionar eso siempre de más de 10 al cubo, menos de 10 al cubo. Bueno, básicamente es esta la que espero no habernos variado demasiado. Yo sé que